Las enseñanzas de Carlos Castaneda. Aprendizaje y espiritualidad. Por Félix Wolf. Al Nahual, diestro guía y tutor, cuyo espíritu impecable dejó la puerta abierta, y a Carmela, mi radiante compañera de navegación, que es fuente de felicidad y muda fuerza detrás de cada página. Introducción. El propósito consciente de este libro es guiar al lector para que experimente la belleza, magia y simpleza de navegar la vida. Para ello es necesario relacionarse con el mundo de una forma distinta a la que normalmente consideramos. Esto puede ejemplificarse comparando las siguientes preguntas. Podríamos preguntarnos, ¿qué quiero de mi vida y cómo puedo sacar el mayor provecho de ella? O bien, ¿qué quiere la vida que yo haga y cómo puedo saberlo? Para descubrir lo que deseamos hacer con nuestra vida y cómo sacar el mayor provecho de ella, pensamos, analizamos, especulamos y procedemos estratégicamente. Para descubrir qué quiere la vida que nosotros hagamos, nos volvemos receptivos, fluctuantes, atentos, solícitos y presentes. Es decir, que la respuesta a la última pregunta implica el arte de la navegación. Las dos preguntas y el acercamiento a la vida que resulta de cada una son diferentes. Sin embargo, he descubierto que al preguntar y ser guiados por el segundo cuestionamiento, es que obtenemos más de la existencia, al grado que podemos ser uno plenamente con ella. En un nivel práctico, la experiencia de navegar la vida se parece mucho a la de estar inmiscuidos en la búsqueda de un tesoro, una búsqueda absoluta, multifacética, estimulante, de algo fantástico en la vida real. Yo recibí mi iniciación en el arte de navegar por parte de Carlos Castaneda, un autor reconocido, antropólogo y chamán, con quien me relacioné por mucho tiempo, incluyendo 3 años como aprendiz, hasta su muerte en 1998. Castaneda practicaba una forma sofisticada de chamanismo o hechicería que se relaciona mayormente con las complejidades de la percepción y el dominio de la conciencia que con el uso de poderes sobrenaturales. El último objetivo de esta búsqueda chamánica es obtener un estado que él denomina como libertad total. En la cosmovisión de Castaneda, el concepto de propósito es básico porque define a una inteligencia creadora, obstinada, que es al mismo tiempo personal y universal. Castaneda creía que el camino hacia la libertad total de un individuo sucedía a través de su vínculo con el propósito universal. Entre más claro fuera este nexo y más alineados estuviera el individuo y el propósito universal, mayor era el grado de libertad. En su libro, El conocimiento silencioso, Castaneda afirma que cada acto realizado por hechiceros era llevado a cabo como una manera de fortalecer su vínculo con el propósito, o como una respuesta desencadenada por el vínculo mismo. Los brujos tienen que estar activa y permanentemente alertas a las manifestaciones del espíritu. Estas manifestaciones fueron llamados gestos del espíritu, o, más sencillamente, indicaciones o augurios.
Desde el instante que fui tocado por el mundo de Castaneda, me intrigó esta forma interactiva de vivir y mi proceso de desempolvar mi vínculo con el propósito, como él lo llamaba, se volvió una de las principales preocupaciones de mi vida. Después de muchos años de práctica, y especialmente durante mis interacciones personales con Castaneda, pude observar que con magia y poder la vida se expande al estar consciente de su vínculo con el propósito. La disciplina que se requiere para aclarar y fortalecer este vínculo, así como para percibir y actuar desde las manifestaciones del espíritu, las conocí bajo el nombre de Arte de la Navegación. El impulso para escribir este libro surge del trabajo con adolescentes problemáticos y jóvenes de un internado, en el que mi esposa Carmela y yo dirigimos un innovador programa de terapia del 2003 al 2007, basado en medicina oriental. A lo largo de estas 1000 sesiones de grupo y 8000 tratamientos individuales, administramos acupuntura y hierbas medicinales, les enseñamos yoga, qigong y herramientas para la vida. Al sentirnos muy respetados por nuestra joven clientela, quisimos influir en su vida de la mejor manera posible. Inicialmente, solo lo hicimos en conversaciones aleatorias y respondiendo a sus preguntas, compartiendo con ellos lo que sabíamos de la vida, especialmente sobre cómo experimentar la felicidad y la paz, en lugar de dolor y problemas. A través de los años, esta parte de nuestras sesiones fue creciendo hasta llegar a ser la esencia de nuestro programa, que terminó siendo apoyada por las otras actividades. Al ver tanto dolor emocional, enojo, frustración, depresión y confusión, naturalmente quisimos ir más allá del alivio sintomático para hallar la raíz. De las muchas herramientas para la vida que discutimos, lo que siempre provocó mayor interés y curiosidad entre nuestros estudiantes fue el tema de reintroducir la magia en nuestra vida a través del arte de la navegación. Al ver esto, empezamos a darnos cuenta de sus problemas. Entre los 14 y 24 años, el paso de la adolescencia a la adultez, nuestros estudiantes han tenido que aprender una forma distinta de ver la vida. Pero esta nueva manera no solo les ha dado otros elementos a su existencia, también les ha quitado algo que no sabían siquiera que tenían, hasta que empezaron a sentir la fría realidad de su pérdida. Durante la infancia, vivimos en una dimensión mágica. Los problemas existenciales no son de interés, y pocas veces nos cuestionamos sobre ellos. La vida es mucho más inmediata y presente. El equilibrio entre estar en el momento y no estar en él, debido a la presencia del mundo adulto, está aún a nuestro favor. En definitiva, la vida parece estar haciéndose cargo de todo. Pero mientras nos vamos adentrando en el mundo de los adultos, perdemos esta conexión mágica con la vida. Nuestra sexualidad, recién emergente, amplifica nuestros impulsos de autoobservación y autodefinimiento. Después, la autorrealización, la autorreflexión y la autoconciencia, junto con el propósito de nuestro medio social, gira la atención hacia nuestro interior, separándonos completamente del mundo en el que vivimos. En lugar de experimentar la vida en todo momento en su totalidad, tratamos de hacer algo con ella o de conseguir algo de ella, como si ésta fuera un objeto definible. Así como perdemos nuestra infancia por las hormonas,
también perdemos la magia y la conexión que hemos dado por sentada durante tanto tiempo. Como resultado, mucha gente se frustra y se confunde en esta transición y entra en un estado psicológico que desgraciadamente tiende a persistir en distintos grados durante toda la vida. En nuestro trabajo nos dimos cuenta de que mucho del enojo y del comportamiento autodestructivo de nuestros estudiantes tenía sus raíces en el descubrimiento de esta pérdida. El haber sido extraídos de la inmediatez de la vida les dejó un vacío creciente que trataban de llenar con la intensidad de las drogas, la autoflagelación u otros comportamientos extremos. Al ofrecerles una forma alternativa para relacionarse con el mundo, que tenía esa dimensión mágica, se volvió imperioso reconectar a nuestros pacientes con sus alrededores y con su vida. Debido a que nos lo pedían, empezamos a compartir más y más de lo que sabíamos acerca del arte de la navegación. Mientras entreteníamos a nuestros estudiantes con algunas de nuestras propias historias, empezamos a diferenciar las herramientas y los ajustes de conducta que son necesarios para dirigir esta navegación hacia la vida. Casi todos han hallado sincronías ocasionales y experiencias límite o episodios de flujo por estar en el surco o en la zona. Todos estos son elementos de la experiencia de la navegación, pero usualmente se perciben tan arbitrarios, tan escasos y tan distanciados que no vemos cómo podrían fungir como base del camino de nuestra vida. Para poder navegar y poder hacer de la vida una búsqueda mágica del tesoro, para poder sintonizarnos con la música del universo y perdernos en la danza de la vida, se requieren ciertas herramientas y cambios de actitud. La mayoría de estas herramientas están relacionadas con aumentar nuestro nivel de conciencia y anteriormente compilamos nuestros conocimientos en un folleto para nuestros estudiantes. De este folleto brotó la idea del libro, el cual tomó la forma de historia. La historia es el relato verdadero de cómo la vida se tomó el trabajo de enseñarle a bailar a un joven cínico y engreído. Es sobre cómo el destino recurrió a los poderes de un verdadero hechicero para adentrarse en la sorda cabeza de ese joven y hacerlo oír su música, y también sobre el lento y doloroso proceso que fue necesario para que este cínico y engreído joven se moviera hacia esa música con alguna gracia y firmeza. Pero también es sobre la alegría del baile, la bendición del abandono, la audacia de la renuncia y de la increíble ligereza del ser. Inicios. Pero ahora que he hablado de ese gran mar, el océano de deseos se transforma a través de mí, y la bienaventurada estrella interior de navegación se mueve por encima, en el cielo oscuro, y estoy listo, como el joven salmón, para dejar su río, bendecido con el ansia de un gran viaje sobre el dibujo de la marea. David White, Canción para el Salmón. Hoy te presento el capítulo número 1. Una disonancia cognitiva. Eran menos de las 7 en punto, un jueves por la tarde de julio en 1998, cuando dejé la autopista y di vuelta en Van Nuys Boulevard, en Los Ángeles. ¡Fantástico! Voy a llegar a tiempo, pensé sonriendo para mis adentros.
Había viajado a la ciudad para encontrarme con mi amigo David, un joven aprendiz de Carlos Castaneda. Tenía curiosidad por ver en qué había convertido mi viejo departamento después de haberse hecho cargo de él por unos meses. Había sido un lugar mágico para mí, y todavía lo era, como estaba a punto de descubrirlo. El edificio al final del Bagley Avenue llamaba la atención en un barrio que de otra forma pasaría desapercibido, enclavado entre el Van Nuys Boulevard y Santa Mónica Freeway, pero aún así el lugar emanaba un aire de ligereza y felicidad. A pesar de su cercanía con esas calles y el imparable flujo de los vehículos incesantes, cuando me mudé de Tucson a Los Ángeles para estar más cerca del Nagual, este mismo condominio me obligó años antes a entrar en él con una misteriosa y sorpresiva fuerza para dar fin a mi cometido de encontrar casa. El Nagual. Es como nos referíamos a Carlos Castaneda, el legendario antropólogo, autor y chamán que ha sido la guía y fuerza central de mi vida por más de 18 años. En un nivel práctico, sin embargo, el Nagual y Carlos Castaneda aparecen como dos entidades diferentes. Mi interacción predominante fue con el Nagual. Él fue un maestro y guía enigmático e impersonal, que transformó mi vida en un impresionante viaje de conciencia. Carlos Castaneda era su alter ego, su manifestación corporal, el antropólogo y autor al que rara vez vi. Antes de mudarme, estuve volando de Tucson a Los Ángeles cada fin de semana durante la mayor parte del año para asistir a las reuniones con el Nagual. En cada encuentro se hizo más fuerte la atracción y eventualmente terminé por reasentarme ahí, cerca de él. Entonces tuve muchos deseos de comenzar la misión de buscar casa. Exploré lugares, jugando con mi instinto y mi intuición. Navegar con la energía de los nuevos entornos siempre ha sido una de mis pasiones. Para esta misión particular, tenía un punto natural de inicio. Versalles, el restaurante favorito del Nagual ubicado en Van Nuys Boulevard, que, al menos para mí, en ese momento, servía la mejor comida cubana en la ciudad. Me dirigí al Versalles, directo del aeropuerto, y comí lechón, el famoso crío de puerco que se cocina lentamente, marinado con cebolla y ajo, con frijoles negros y plátano frito, mi platillo favorito en ese entonces. El plan era merodear libremente en los alrededores, con un coche rentado, para tener una sensación general del área y limitar la búsqueda. Mi cuerpo parecía contento con el lechón y ansioso de ir a trabajar. En el interés de contar con honestidad esta historia, me siento obligado a mencionar que me tomé un infame pero irresistible expresito doble, el café cubano que sirven ahí, para así transformar el lechón en energía pura, para poder navegar. Incidentalmente, sospecho que este mismo café, en su manifestación de capuchinito, aceleraría tiempo después la partida de Carlos Castaneda de este mundo. Una vez que dejé el restaurante, me crucé con algunas calles en el entorno inmediato. Muchas de las pequeñas casas y departamentos tenían un cartel de "Se renta", cosa que empezaba a emocionarme. Después de 10 o 15 minutos, mientras manejaba por Bagley Avenue, un enorme cartel de "Se renta" en la pared de un edificio captó mi atención. Era relativamente nuevo, moderno, con una estructura cubista, 3 pisos de alto, una fachada blanca y limpia, con marcos rosados en las ventanas. Un edificio feliz que ignoraba completamente
el enorme dominio de la autopista justo al lado suyo. Había un espacio libre enfrente de la entrada, así que me estacioné ahí y apagué el motor. Miré el cartel otra vez, y cuando me hice consciente del número de teléfono 3964444, sentí por un instante una sacudida en la mitad de mi cuerpo. Había algo irresistible en ese momento. La sacudida volvió desde muy dentro, desde donde supe que había encontrado mi nuevo hogar. Junto a esta comprensión de lo inevitable, estaba una sensación de alarma que tenía que ver con la cercanía a la autopista. En Tucson, yo vivía en una bellísima y serena casa ubicada en una exuberante zona alta del desierto, y la posibilidad de vivir justo a un lado de la autopista más saturada de Norteamérica parecía algo raro, por decir lo menos. Pero algo ineludible me empujaba, y antes de darme cuenta, ya había marcado el número telefónico. En esa época, estaba fascinado por los números, punteros que facilitan la navegación al ser mágicos y ubicuos en su simplicidad. El 4 era definitivamente mi número favorito y lo había sido gran parte de mi vida. El mío también. A mediados de los años 80, cuando todavía vivía en Alemania, viajaba cada semana desde München hasta Baden-Baden, alrededor de 320 kilómetros, con mi entonces esposa, Victoria, para jugar ruleta en un casino fabuloso. Era un ritual preciado. Mantuvimos esta rutina por más de 6 meses. Llegábamos a Baden-Baden, una ciudad spa, con la nobleza de más de 2000 años de antigüedad. Nos dirigíamos a nuestro hotel en los brotes termales. Pasábamos un par de horas en las famosas y poderosas aguas termales, que se convertían en vapor desde las profundidades de la tierra. Cenábamos un delicioso platillo en un restaurante checo y nos arreglábamos para salir al casino. En el casino también seguíamos siempre la misma rutina. La idea era trasladar la energía de las aguas termales en intuiciones y corazonadas para el juego. El casino es espectacular, muy parecido a Montecarlo. No hay máquinas, solo mesas, juegos de cartas y gente que habla suavemente y está muy bien vestida. Caminábamos alrededor, satisfaciendo las miradas ajenas y tratando de estar tan atentos como pudiésemos a los casi imperceptibles tirones de intuición que sin prisa alguna solían apuntarme a la ruleta de la mesa 4 para apostar 10 marcos al número 4. Eso fue lo que siempre hice. A veces me quedaba un poco más en la mesa y repetía la misma apuesta un par de veces si sentía la intuición correcta. El sorprendente y casi increíble resultado era que cada vez que íbamos a Baden-Baden, ganábamos normalmente entre 400 y 800 marcos. Siempre fue más que suficiente para pagar los gastos del fin de semana y nos hacía muy felices. En una ocasión, muy al principio, sentí una ola de avaricia y empecé a doblar mi apuesta, pero la emoción interfería con mis corazonadas y no funcionó. Por eso nos quedamos con el propósito original y fuimos recompensados en cada ocasión. Como una regla, yo siempre jugué el último juego de la noche, y en una ocasión, mientras ponía mis 10 marcos en el número 4 y la bola empezaba a dar vueltas, percibí un jalón en mi espalda. Me di la vuelta y me sentí obligado a poner otros 10 marcos en el número 12 en la mesa 3, justo detrás de mí. Tal vez
era el resultado de una multiplicación rápida de 4 por 3 igual a 12. Pero cualquier cosa que haya sido, no había duda ni pensamientos que interferían. Las bolas pararon casi al mismo tiempo. El 4 frente a mí y voltearme. Ya sabía qué número marcaba la ruleta. El 12. Fue un sentimiento increíble de gratitud y conexión que me sacó lágrimas de los ojos y bueno, claro, puso alrededor de 700 marcos alemanes en mi bolsillo. Así que cuando marqué el 3964444, tenía una sensación definitiva de entusiasmo anticipado. Una amigable voz femenina contestó el teléfono y yo me adentré en el sonido. La mujer que me encontró en el elevador era excepcionalmente cálida y acogedora. Me llevó al segundo piso para mostrarme un departamento relativamente chico que daba a la calle. Yo estaba confundido. El lugar no estaba mal, pero no podía verme a mí mismo viviendo ahí de ninguna manera, y todo mi entusiasmo de navegación comenzó a crepitar. Caminé alrededor. Me paré en la ventana, pero cualquier cosa que trataba no lograba engancharme. Le pregunté si ella sabía de alguna otra vacante en el edificio. Al principio dudó, pero después dijo: de hecho, justo el día de hoy, la joven pareja que vive en el 306 me dijo que se va el próximo mes. Es un apartamento tipo loft, mucho más grande y caro. Ellos deben estar en casa ahora mismo. Si quieres, podemos ir a ver. Son buenas personas. El número 306 era un loft con doble altura, esquinado y con ventanas del piso al techo en 2 direcciones. Era impresionante. La joven pareja fue muy amable y cortés. Me permitieron quedarme el tiempo que deseara, una oferta que acepté gustoso. La administradora me dejó solo también, y acordamos que yo le llamaría tan pronto como llegara a una decisión. El departamento estaba inundado de luz y optimismo, pero también se volvió obvio de inmediato. De los enervantes sonidos de la autopista norteamericana más transitada, justo al nivel de la ventana, casi 500 metros arriba. Necesitaba sentarme. Encontré una silla de oficina en el escritorio del piso de arriba. Estaba anonadado. Con mi barbilla apoyada en ambas manos, no pude evitar mirar la autopista, y todo lo que pensaba era: ¡qué mal! ¡Qué mal! ¡Maldita sea! ¡Qué mal! Los automóviles haciendo ruido en el este, los automóviles haciendo ruido en el oeste, ruido oeste, derecha, izquierda, ruido, ruido, ruido. Una fuerte brisa oceánica atravesó las ventanas abiertas, induciéndome a tomar aire y recostarme hacia atrás. ¡Guau! ¡Qué lugar! Seguía pensando. ¿Cómo es posible? El espacio vacío para estacionarme, el número telefónico, la suavidad y exactitud en el tiempo, la bienvenida amigable, mis instintos de navegación, el jalón de reconocimiento, todo parecía combinarse en un enorme faro que marcaba mi camino, contundente e irresistible. Pero en ese momento estaba obsesionado con la serenidad, quietud y silencio. ¿Cómo era que todo parecía tan hecho a la medida? Me quedé pegado a la silla. La pareja salió a realizar un mandado, animándome a quedarme todo el tiempo que necesitara. «Solo cierra la puerta cuando te vayas», dijeron cuando iban de salida.
Después de un rato me levanté y me acerqué a las ventanas. Pensé en cortinas, tapones de orejas o alguna otra forma de silenciar dicho lugar. Pensé en nuestra casa en las montañas de Tucson, los sonidos rústicos de las criaturas del desierto, el canto de las aves, los coyotes en la distancia. De vuelta a la silla, mis pensamientos se fueron calmando gradualmente y casi de forma automática, mi atención se centró en mi respiración. No recuerdo cómo fue que pasó o si en realidad algo lo detonó, pero de repente hubo un cambio en mi conciencia. Algo se movió de lugar. En un nivel más básico de percepción, sentí una tremenda carga de energía atravesando este lugar. Cuando le permití a mi sentido de la percepción sencillamente suceder, sin relacionarlo con nada en absoluto, la imagen cambió completamente. Lo que ahora veía era diferentes niveles de vibración, tejiéndose todos juntos en una poderosa corriente de energía inundando el departamento, entrando y saliendo de un lado a otro. No había lugar para esconderse. Era increíble. Me sentía como si estuviera sentado en medio de un río. ¡Qué oportunidad! ¿Qué tal si lograba sobrellevarlo?, pensé. Si dejaba que flotara a través de mí 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, siempre que estuviera en casa. Claro que sí, me di cuenta. ¡Qué regalo! Y de repente, parecía tan obvio que todo lo que necesitaba hacer era permitirle a toda esta energía pasar a través de mí, a través del apartamento, a través de mi vida, mi cuerpo, mi mente, y permitirle que se llevara todo aquello que ya no era necesario. Incluso en ese momento, mientras miraba los automóviles que corrían simultáneamente en direcciones opuestas, comencé a percibir la quietud sin precedentes en mi vida, una quietud más profunda que el silencio en la zona alta del desierto. Siendo llevado por el núcleo de esta comprensión, le llamé a la administradora y le dije que tomaría gustoso el departamento. Habían pasado más de 2 años y de nuevo me topé con Bagley Avenue, saboreando los últimos rayos de sol. Fue uno de esos atardeceres suaves y lechosos del sur de California, en los que se siente que el tiempo se ha suspendido. Asumí que se trataba del vapor refrescante del Pacífico. Se filtraba la luz del sol en un brillante y tenue ámbar, una de las cosas que más valoro de vivir aquí. Recientemente me mudé 1 hora más lejos hacia el sur y regresé a Los Ángeles solo para ver a David. Tengo mucha información interesante que me gustaría compartir contigo, dijo en el teléfono. Han pasado muy pocos meses desde que Carlos Castaneda falleció y el enigma todavía permanece pendiente. Su muerte ha sido un hecho trascendental para nosotros. El Nagual ha estado en el centro de mi mundo la mayor parte de mi vida adulta. Mi relación con él ha sido tan profunda y total como mi personalidad me lo ha permitido. Leí cada uno de sus libros al menos 10 veces, literalmente. Y además de servirme como un mapa en los viajes de mi vida, ellos, Carlos Castaneda y el Nagual, se han convertido en un plano con el que he podido entender y adaptarme al idioma inglés. Además, durante años recientes, tuve el privilegio de hacer traducción simultánea al alemán de muchas de las pláticas del Nagual en sus talleres internacionales. Me hice tan familiar a su sintaxis
y a su forma de pensar, que a menudo me encontraba en completa sincronía con sus palabras, e incluso predecía qué diría después. Me he escuchado pronunciando la traducción en alemán en el mismo instante en que sus palabras en inglés se oían en los audífonos. Era muy inquietante. Sostener la concentración necesaria para una traducción simultánea a veces te permite una conexión única y casi íntima entre dos cabezas, como me sucedió a mí. Originalmente me mudé a Estados Unidos, pretendiendo estar más cerca de este mito viviente que Castaneda había creado. En ese momento, ni siquiera tenía una esperanza real de conocerlo. Nadie conocía su paradero, aunque la revista Time había hecho un artículo y su portada sobre Castaneda en 1973, donde lo declaraba el padrino del movimiento New Age. Él era tan escurridizo que a la revista le fue imposible conseguir un retrato suyo para acompañar la crónica. Lo único que lograron fue un dibujo a lápiz de un antiguo estudiante de Castaneda. Muchos cuestionaron su autenticidad y algunos incluso su existencia. Pasé alrededor de 2 años en México, explorando regiones remotas, conociendo muchísimos brujos, curanderos y otras personas misteriosas, esperando secretamente encontrarme a un hombre de conocimiento, como don Juan Matus, el maestro de Castaneda, y lograr así ser iniciado en otro mundo, en una realidad aparte. Fue entonces que mi determinación y mi persistencia por la navegación finalmente dieron fruto. Lo encontré a él y a su ecléctica tripulación de seguidores, y, como resultado, me enfrenté a un nuevo nivel de intensidad. Todo ese tiempo estuvo escondido en Los Ángeles, al oeste de la ciudad, para ser preciso, en una casa humilde, detrás de algunos arbustos, en una calle silenciosa, acertadamente llamada Pandora Avenue. A mediados de 1990, el Nagual se hizo mucho más accesible y estuvo trabajando con un grupo de asociados y aprendices. El grupo que tenía contacto personal y regular con él consistía de entre aproximadamente 30 a 40 miembros. El grupo estaba estructurado con una jerarquía muy determinada, aunque fluida, por mandato de las necesidades energéticas, en la percepción del Nagual. Los distintos miembros tenían muchas formas diferentes de acceder a sus revelaciones y enseñanzas. Jerárquicamente, David y yo estuvimos en algún punto medio de este grupo la mayor parte del tiempo, pero hacia el final lo veíamos casi todos los días, varias veces, incluso en su casa, que era un privilegio raro. Carlos Castaneda no murió de un modo inesperado del todo, pero cuando sucedió, el efecto en la mayoría de nosotros derivó en un drástico cambio en nuestra vida. «Hola, David», exclamé mientras lo abrazaba como a un hermano que no veía hacía mucho tiempo. Él había bajado en el elevador a saludarme. Estudié su rostro. Parecía como si no hubiera cambiado nada. Siempre ingenioso, competente. Un abogado ligeramente pícaro, con una engañosa impresión de vulnerabilidad. Tal vez un poco más delgado de la cintura, pero recordé que en aquella época, cuando nos conocimos, él también disfrutaba de la comida cubana del Versalles. «Gusto en verte», me dijo. «¿Cómo está Carmela?» «Muy bien, te manda saludos», respondí. Carmela y yo nos habíamos conocido el año anterior. Ella salió de la nada, sacándome, sin darse cuenta, de esa tremenda vorágine que la desintegración del Nagual había creado. Para la mayoría de nosotros, la muerte de Carlos Castaneda
fue una implosión que originó un vórtice de energía en el que nuestras creencias individuales giraron de maneras inimaginables. Algunos de sus seguidores más cercanos simplemente desaparecieron para nunca más ser vistos. Uno se suicidó y su cuerpo se encontró algunos años después en Death Valley, en California. Un pequeño grupo de aprendices continuaron diseminando sus enseñanzas a través de talleres que todavía se ofrecen el día de hoy en todo el mundo. Algunos pocos decidieron restablecer sus interpretaciones anteriores de la realidad, sus vidas antes de conocer al Nagual. Otros se encontraron a sí mismos en un nuevo punto de partida. En lo que a mí concierne, me sentía en el espacio sideral. Incluso ahora, en retrospectiva, muchos años después, sigue siendo la mejor analogía que puedo encontrar. El Nagual era claramente el Sol que yo había estado orbitando por más de 18 años. Mi esposa Victoria había compartido mi órbita por casi todo ese tiempo, hasta que la particular naturaleza de este sistema solar requirió que entráramos en órbitas separadas. Los planetas dobles no son una posibilidad. El orden de nuestras relaciones sociales no era sustentable, así que en un proceso extremadamente doloroso, finalmente Victoria y yo encontramos la forma de reinventar nuestra relación para caber en el mundo del Nagual. Nos mudamos a casas separadas, aunque seguíamos enamorados, y establecimos órbitas individuales. Pero, aunque desconocidas para nosotros, las fuerzas gravitacionales crearon realidades irreversibles, y como consecuencia, nos condenaron a amarnos mutuamente desde la distancia. Carmela había sido amiga mía y compañera en el Colegio Oriental de Medicina, donde yo estudiaba en esa época. Ella me llamó la atención por su asombroso parecido a los 3 miembros femeninos más importantes de nuestro grupo. Desde mi perspectiva, la esencia práctica de las enseñanzas y el núcleo artístico del Nagual estaba en el arte de la navegación. A menudo se refería a nosotros como los navegadores de un mar de conciencia. La navegación es una vía alternativa para moverse en la vida y para relacionarse con la realidad. Mientras que la mayoría de la gente se mueve a través de su vida en un universo primario guiado por sus pensamientos, un navegador se mueve a través de la vida como resultado de su conexión directa con el universo, el infinito, el espíritu o el propósito, como el Nagual prefería llamar a esta conciencia universal que domina toda la existencia. Nota importante, cuando el autor se refiere a el propósito, se está refiriendo al intento. Continúo. Dado que el arte de la navegación es el tema principal de este libro, dejaré este primer intento de definición y confiaré en que se volverá cada vez más claro conforme avance. La similitud que me asombró cuando conocí a Carmela no fue un parecido superficial. Calificado de simultaneidad por el Nagual, es un gusto que posee una naturaleza intrínseca que puede sentirse intuitivamente, en lugar de ser visible. Los seres simultáneos pueden recordarnos inexplicablemente a nuestros homólogos respectivos, o tal vez confundirse con nosotros mismos. Suelen tener las mismas creencias, manierismos, gustos e inclusive profesiones. Percibida desde su valor energético, la simultaneidad sobresale como las prendas de un mismo diseñador, o los coches de una misma marca. Para el Nagual, el parecido de los seres simultáneos era el de 2 gotas de agua, atadas juntas por el propósito,
Y si encontraba simultaneidad, particularmente entre sus aprendices, era especialmente significativo para él y se mantenía informado de las maniobras de navegación de los simultáneos. La percepción de esta energía no es algo particularmente elaborado. Es la simple percepción anterior al pensamiento. Es la primera y directa impresión que tenemos de algo o de alguien antes de etiquetarlo, compararlo, juzgarlo o categorizarlo, debido a nuestra obsesión y preocupación inherente al pensamiento. La mayoría de nosotros olvidamos cómo percibir energéticamente. Un navegante, ya sea en el mar de la conciencia o en el océano común y corriente, usa pistas para guiarse. Las pistas que ayudan a navegar un océano pueden ser faros, almenaras, boyas, corrientes, la posición de las estrellas, la dirección del viento o la presencia de gaviotas. En el mar de la conciencia, en la navegación de la vida por sí misma, las pistas de un navegante son elementos de la percepción que sobresalen en formas que trascienden el pensamiento, la razón y la causalidad. Estas pistas son independientes al mundo de los pensamientos. De hecho, entre menos pensamiento, más claras son las pistas. La simultaneidad puede ser esa pista. Otra pista mucho más común es la sincronía, cuando dos o más eventos ocurren de una forma significativa sin estar causalmente relacionados. A menudo entendemos la sincronía como algo inexplicable, desconcertante o prácticamente como una coincidencia imposible. Mientras que el navegante promedio puede estar mucho más familiarizado con las sincronías, corazonadas, augurios, intuiciones y otras formas de conocimiento silencioso, al nahual, como guía y líder de un grupo de personas, le intrigaban las simultaneidades. Carmela era clara e inequívocamente simultánea a las tres mujeres más importantes en la estructura de nuestro grupo. Estas tres mujeres eran Carol Tix, la cara femenina del nahual, también conocida como la mujer nahual, Renata Mures, miembro de tiempo atrás, y Victoria, mi ex esposa. Las dos últimas habían sido emparejadas por el nahual, debido a su simultaneidad y con el propósito de ayudarse mutuamente. El nahual manipulaba continuamente la estructura de nuestro grupo, uniendo y emparejando miembros de un intento de crear distintos niveles y dinámicas de conciencia colectiva. Le interesaba generar una masa de energía crítica que pudiera ayudarnos a encontrar juntos el silencio. Él especulaba que, una vez que pudiéramos mantener el silencio como grupo, podríamos ser capaces de transformarnos en sueños colectivos conscientes de una realidad y solidez sin precedentes. La simultaneidad de Carmela era tan obvia que cuando tenía una imagen mental de Renata, el rostro de Carmela a menudo se sobreponía, o viceversa. Durante los talleres, los aprendices a veces se le acercaban y le preguntaban cosas que debían preguntarle a Renata, aunque no se parecían mucho en el sentido físico. Naturalmente, me intrigaba y quería llamar la atención del nahual en esto. Sin embargo, en ese punto no quedaba energía para integrar a un nuevo miembro o para actuar en otro sentido respecto a este descubrimiento. No lo sabía en ese momento, pero la salud del nahual se había deteriorado más allá del punto de recuperación. En los eventos gravitacionales que siguieron, Carmela y yo, sin darnos cuenta, nos fuimos acercando cada vez más. Y cuando el mítico sistema solar finalmente hizo implosión, me encontré suspendido en el espacio intergaláctico, pero no estaba solo. De una forma completamente desconectada, desorientada y profundamente alerta de esa pérdida indecible,
Yo flotaba confortablemente en una pequeña cápsula de escape con uno de los seres más dulces que he conocido en mi vida. Eres muy afortunado de tenerla, dijo David. Lo sé, créeme, lo sé, contesté mientras subíamos, en el ascensor, mirándonos uno a otro en la cercanía forzada del espacio. Silenciosamente me preguntaba cómo había sido afectado David por todos estos sucesos. «Te ves bien», rompí el silencio. «Tú también», me sonrió de vuelta. David y yo habíamos sido emparejados por el Nagual de una forma muy parecida, en la que Victoria y Renata habían sido emparejadas, excepto que él y yo éramos todo menos simultáneos. El Nagual nunca lo percibió, pero por lo que yo pude ver, no había ninguna coincidencia entre nuestras personalidades. Parecía como si fuéramos dos finales distintos de un espectro, dos mitades de una posibilidad energética, donde David terminaba, yo empezaba y viceversa. Nuestras diferencias eran tan profundas que nunca nos molestamos en discutirlas. David hablaba suave y controladamente, yo era más bien compulsivo y escandaloso. David era estructurado, estratégico, razonable y preparado, tomaba nota de todo. Yo no hacía ninguna de esas cosas. David es gay y yo soy heterosexual. Él es Virgo, yo soy Sagitario, y la lista sigue y sigue. Como sea, es claro para mí que nuestra configuración no era arbitrariamente disímil. Había algo preciso en nuestra falta de coincidencia. Seres con esa complementariedad tan diferente pueden ser equipos de trabajo balanceados y productivos. Cuando operábamos como unidad, se producía una fuerza que nos compelía y nos permitía confrontar a otros sin ser percibidos como polémicos. Los seres simultáneos siguen otra dinámica. Son distintas manifestaciones del mismo plano de energía. Son grandes espejos uno del otro. Si tenemos muchos problemas con nosotros mismos, también tenemos problemas con alguien que es simultáneo a nosotros. Por esta razón, no solemos cultivar relaciones simultáneas, también porque, con una coincidencia sustancial, las relaciones simultáneas suelen ser poco productivas. La creatividad prospera en las diferencias y la similitud puede engendrar complacencia. Con todo esto en mente, de todas formas, la simultaneidad debe ser reconocida como una significativa fuente potencial de información para navegar, casi como el puesto de control en la búsqueda de un tesoro. Hace muchos años, tomé parte de un rally para buscar un tesoro en la isla de Malta, ubicada en el Mediterráneo. Nos dieron un mapa y las direcciones iniciales en forma de acertijo. Resolver el acertijo nos guiaría a un puesto de control o punto de referencia donde recibiríamos la siguiente pista o acertijo y así sucesivamente. Pasamos casi todo el día cruzando la isla, descubriendo y explorando lugares fascinantes, resolviendo rompecabezas y más rompecabezas. Estábamos constantemente en situaciones inesperadas. Teníamos hermosos encuentros con lugareños que a veces eran parte del juego y otras veces no. Recuerdo haber tenido una conversación con el dueño de una panadería, donde me detuve a preguntar por direcciones. La breve plática derivó en que mi abuelo había sido panadero también, y entonces él insistió en compartir conmigo su receta secreta de pastel maltés de almendras, y yo le correspondí con una receta de pastel alemán de galleta que me sabía. A veces una nueva pista era la inscripción en un edificio.
Otras, era un mensaje críptico de un bolero sentado en una esquina. De alguna forma, todos llegamos a la línea final que, en ese caso, fue un fabuloso restaurante donde compartimos nuestras aventuras de navegación y celebramos uno de los días más excitantes y mágicos de nuestra vida. El Nagual estaba comprometido con una maniobra de navegación más compleja, la búsqueda de un tesoro de proporciones míticas. Él no solamente navegaba su propia vida, era el jefe de navegación de un nutrido grupo de marineros en el mar de la conciencia. David y yo éramos dos de esos marineros, y debido a nuestra complementariedad nos agrupó juntos. Siempre éramos invitados a diversas reuniones, y teníamos la tarea común de llamar e invitar a otros aprendices a reuniones semanales regulares. No había membresía garantizada en el mundo del Nagual. Cada una de las reuniones era por invitación, y nunca sabías si había alguna a la que no eras invitado. O peor, existía la posibilidad de que te quedaras permanentemente sin invitación. La dinámica de interacción entre el Nagual y sus aprendices era intensa. Debido a su excepcional carisma, éramos fuertemente atraídos a su presencia, y todos buscábamos la forma de pasar el mayor tiempo posible con él. A la mayoría de nosotros nos aterraba la posibilidad de ser expulsados. Sin embargo, no había reglas que pudiéramos seguir para asegurar nuestra permanencia. Las maniobras de navegación del Nagual generalmente no eran obvias ni transparentes para sus aprendices. Además de muy raros encuentros, las reuniones con el Nagual solían ser invitaciones a comer, charlas en su casa, o más comúnmente, sesiones de grupo que se llevaban a cabo en estudios de yoga en todo el oeste de Los Ángeles. Durante las sesiones de grupo, él nos entretenía con sus historias mágicas, o practicábamos tensegridad, un conjunto de movimientos que asemejan al Qigong y diversas formas de las artes marciales. En lugar de producir salud y bienestar, el propósito de estos movimientos, que también son referidos como pases mágicos, era facilitar el silencio interno en los asistentes. El silencio interno, o la habilidad de detener el diálogo interno compulsivo, era el comienzo de todo lo que valía la pena en el mundo del Nagual. Seguí a David en lo que ahora era su departamento y, por un instante, me sentí relajado debido a un ambiente familiar, aunque había amueblado de una manera muy distinta a la mía. Pero el sentimiento general que tuve ahí, desde que lo encontré, no cambió en absoluto. Donde había estado mi preciosa planta, ave del paraíso, ahora había un estante y, en lugar de mi hamaca, tenía algunos archiveros, pero el carácter y la energía del departamento aún dominaban por la transparencia y la apertura, por el techo alto y por la enorme cantidad de luz que entraba a través de las gigantescas ventanas. No pude evitar respirar profundamente. «¡La luz es maravillosa!», exclamé. Estaba a punto de atardecer y los últimos rayos manaban del sol, cubriendo todo con una suave luz ámbar. «¿Todavía te visitan los loros?», pregunté, cuando mis ojos se posaron en el enorme y frondoso árbol de la ventana que daba hacia el este. «Sí», contestó David. «La parvada parece ser cada vez más grande». Yo amaba a esas aves. Aparentemente, eran descendientes de pájaros domésticos que habían escapado o fueron puestos en libertad hace tiempo. Y ahora había alrededor de 10 variedades distintas, desde guacamayas hasta periquitos que prosperaban y se multiplicaban en el clima templado y la vegetación diversa del sur de California.
Todo el tiempo que viví ahí, una bandada bastante nutrida de pericos rojos llevaron la voz cantante en el enorme árbol junto a la casa. Me dieron muchísima felicidad con su naturaleza escandalosa y la exótica melodía de jungla que le proveían al entorno. ¿Recuerdas la broma de pericos que el Nahual nos contó una vez en Ciudad de México? Le pregunté. Sí, David sonrió. Esa tonta broma sobre la disonancia cognitiva. El Nahual era un fabuloso contador de historias, pero rara vez contaba un chiste. Ese día, en particular, le había dado por contarnos cómo usar un estado de la mente llamado disonancia cognitiva para detener nuestro diálogo interno. Una disonancia cognitiva resulta de dos pensamientos opuestos e irreconocibles que suceden al mismo tiempo. Es la percepción de incompatibilidad entre dos elementos del conocimiento. Generalmente crea una tensión incómoda y el deseo de reconciliar la contradicción, de eliminar la disonancia. Si esto resulta imposible, nuestro proceso de pensamiento puede congelarse temporalmente, tal como una computadora se congela cuando se le dan dos comandos contradictorios. Es algo así como cuando uno dice, no sé ni qué pensar, y con un poco de suerte podemos incluso dejar de pensar. Por ejemplo, un día podemos enterarnos de que nuestra madre tuvo un amante durante toda nuestra infancia, a pesar de que todo ese tiempo ella parecía tener un matrimonio feliz, lleno de armonía, y de que cuidaba amorosamente e impecablemente a su familia. Ese tipo de revelación puede ser ciertamente traumática y puede dejarnos con dos ideas contradictorias sobre nuestra madre. Esta es una situación insostenible para nuestra cabeza. Normalmente, llevamos a cabo toda operación mental concebible para resolver el conflicto y restablecer la sensación de certeza. Pero en un caso fundamental y convincente, probablemente nos daremos cuenta de la futilidad de una resolución y lo dejaremos ser. Dejarlo ser, suspender el juicio y permitir la incertidumbre produce una valiosa apertura y puede llevarnos a una profunda experiencia de silencio interno. La broma del Nahual fue menos franca y mucho menos fundamental. De cualquier forma, la primera vez que la oí me produjo una disonancia cognitiva corta, un momento de silencio, una oscilación de pensamientos, una suspensión del juicio y risa. Era algo así. Un hombre camina por la calle y después de dar vuelta en un par de esquinas se da cuenta de que un gran pájaro parece imitarlo al caminar. El hombre se apresura y da la vuelta en otra esquina, pero el pájaro aún lo sigue. Confundido y un poco molesto, el hombre se detiene y confronta al pájaro. ¿Por qué me copias?, pregunta enojado, a lo que el pájaro responde, es que soy un perico. Me aventuré escaleras arriba y salí a la azotea. Por una pequeña puerta del techo. Todos los departamentos de arriba tenían un pequeño patio adjunto con salida a la azotea, pero casi nadie lo usaba. El sol deslumbraba los 10 carriles de la Santa Mónica Freeway y justo debajo de nosotros, una vasta línea de automóviles empezaba a iluminar lentamente, con sus luces, todo lo largo del brumoso horizonte. David me había seguido calladamente y estaba parado a mi lado, viendo también el río de carros. Todavía era hora pico, pero los coches se movían a un paso continuo en ambas direcciones. Había un efecto interesante
que sentía siempre que miraba la corriente opuesta de automóviles. Todo lo que tenía que hacer era mantener mis ojos fuera de foco y mi atención en los carros mientras salían de mi campo de visión. Mantener la conciencia de ambos lados simultáneamente impedía que mis ojos y mi mente se enfocaran. Esto generaba un estado de alerta de silencio interno que se hacía más y más profundo conforme mantuviera esa mirada. Mirar en esa forma producía accesos refrescantes en mi corriente de conciencia, que podía usar para delatar un proceso creativo o para cambiar un estado de ánimo obsesivo. Estos accesos también me permitían entender un poco la forma en que mi cabeza trabajaba, particularmente si eran sostenidos. Si tenía suerte y me mantenía alerta, podía atrapar el primer pensamiento que estaba a escondidas en mi mente después de la pausa, y tal vez el segundo y el tercero. Atrapar y observar cómo se presentaban mis pensamientos era una práctica excitante y poderosa. Todo aquel que ha visto un gato mirar el agujero de un ratón puede tener una idea muy acertada de la dinámica general de mirar un pensamiento. El gato nunca cede la mirada. Cuando mis pensamientos reaparecían después de un momento de no pensamiento, tenía la tendencia natural de ser absorbido por ellos o de juzgarlos o etiquetarlos instantáneamente. Traté de evitar esto a toda costa. En lugar de ello, aspiraba simplemente a estar alerta y permitir a mis pensamientos pasar a través de mi conciencia sin interactuar con ellos. Juzgar y etiquetar mis pensamientos conforme aparecían significaba que estaba pensando en mis pensamientos, en lugar de solo mirarlos, y entonces no ganaba nada. Incluso podía perder este privilegiado punto de vista del observador silencioso. Desde luego, no recordamos nada en el sentido convencional. No hay contenido en lo que recortamos. No hay palabras que puedan describirlo. Tal vez la experiencia se parece a ese momento corto en que nos despertamos durante un sueño en la noche. Un breve flash de conciencia que nos dice que estamos durmiendo. Un espacio de tiempo muy breve como para recordar quiénes somos fuera del sueño e incluso muy corto para interrumpir el sueño. El Nagual hizo un énfasis especial en la importancia de estos episodios de alerta y silencio interno. Decía que estos accesos se volvían más largos con la práctica y que incluso, si eran cortos, se acumulaban en el tiempo para desarrollar una masa crítica, por decirlo de alguna manera. Las experiencias del observador silencioso son un punto de apoyo en un momento que se va sumando para un instante preciado. Momento sumado a un instante preciado es igual a la certeza de que nuestro pensamiento base del mundo se disuelve y debilita hasta que recordamos y despertamos. Quité mi atención de la corriente de automóviles y permití que mis ojos se concentraran en David. Me pregunté si él también había descubierto este lado mágico de la autopista. Nunca entendí bien cómo fue que David se enganchó con todo el mito viviente alrededor del Nagual. A diferencia de muchos de nosotros, no fue atraído por los escritos del Nagual. No eligió el camino de la magia después de que algún amigo le presentara las enseñanzas de Don Juan o cualquier otro de sus libros en alguna circunstancia significativa. De hecho, en el momento de convertirse en aprendiz, no había leído ni una copia de los casi 8 millones que se habían vendido en todo el mundo de los libros de Carlos Castaneda. Un amigo suyo, que había sido admirador de Castaneda por muchos años, lo llevó a una de las pocas apariciones del Nagual en público. Es interesante, sin embargo, que mientras su amigo se sintió rechazado, David
se enganchó instantáneamente y se sintió profundamente atraído, cada vez más y más. Los 15 años que a mí me tomaron rastrear pensamientos simples y empezar a navegar, a David le sucedió, básicamente, de la noche a la mañana, sin ningún esfuerzo de su parte. Ahora, observándolo, justo en este momento de silencio interno que la autopista nos proporcionó de forma tan generosa, se me ocurrió, por primera vez, que tal vez yo había sido guiado por dos nahuales distintos. En lo que a nuestro mundo concierne, el término nahual tiene un significado personal e impersonal. En el nivel personal, un nahual es un guía y un líder. En el nivel impersonal, el término nahual se refiere a un aspecto informe del universo, la conciencia universal infinita, una realidad definida no por el tiempo, el espacio y lo evidente, sino por el espíritu, es decir, el propósito, el intento. Ese mundo manifiesto y concreto de las formas, nuestro mundo cotidiano, definido por el tiempo y el espacio, se llama el tonal y coincide con la manifestación de las formas mundanas. Un nahual, entonces, puede ser visto como un puente entre lo concreto y lo abstracto, un guía que, facilitando una transformación en la conciencia, puede guiar a la gente hacia la revelación de lo que no es evidente, de la experiencia del espacio y el tiempo a la experiencia de un infinito sin tiempo, del mundo del pensamiento a la experiencia del espíritu. Vivir en la experiencia del espíritu es ser un maestro en el arte de la navegación. Implica vivir la vida de la vida misma, y para alcanzar esta proeza, los nahuales deben representar los dos extremos del puente, por decirlo de algún modo. Deben tener personalidades mundanas claras y definidas, y deben de ser conductos, ventanas y facilitadores del infinito. Un nahual no es un guía por voluntad propia. La ambición personal es inconcebible. Probablemente sería más correcto decir que aquello que no está manifiesto utiliza la peculiar estructura energética del nahual para manifestarse. La única variable disponible para un nahual es su grado de pureza. Además de ser antropólogo y escritor, Carlos Castaneda fue también nahual, como lo fue su maestro, un indio yaqui y chamán, al que llamaba Don Juan Matus. Durante la mayoría de los años en que he estado expuesto al trabajo de Carlos Castaneda, esta pulsión ha irradiado la atmósfera y el propósito de una forma consistente e ininterrumpida. Había un incesante énfasis en la pureza de la libertad, pero también en la trascendencia y en lo abstracto. Mi espíritu quedó comprometido con esta fuerza sin precedentes que revolucionó mi vida irrevocablemente. En esencia, su trabajo se ocupa de la evolución y maestría de la conciencia y se permea del perfume de una libertad total y trascendente. Fue ese perfume el que me llenó de combustible para navegar durante todos esos años. Esas fueron las enseñanzas de Don Juan. Por más de 20 años, Castaneda condujo estas enseñanzas a través de sus escritos y perpetuó así el propósito de su maestro. Con la publicación de El arte de ensoñar en 1993, la atmósfera había cambiado, y a pesar de toda mi afiliación personal con el nahual, sentí que la atmósfera y propósito predominantes se percibieron significativamente menos abstractos que antes. Entiendo que ese era el resultado de dos preferencias y estructuras energéticas diferentes de los dos nahuales. Hasta donde sé, Castaneda finalmente se desconectó del propósito de su maestro y dejó que sus preferencias salieran a la superficie.
Don Juan ilustró estas predilecciones distintas con una analogía. Él dice que un guerrero que ha logrado cierta maestría en la conciencia se encuentra a sí mismo en una enorme casa embrujada con montones de cuartos misteriosos. Utilizando su maestría en la conciencia, puede explorar un cuarto después de otro, o puede dejar totalmente la casa. La predilección de don Juan, que comparto, ha sido dejar aquella casa embrujada, con todas sus posibles exploraciones de la mente humana, y abandonarla, pasando por la puerta del frente hacia el infinito. Sin embargo, Castaneda parece haberse fascinado con esas exploraciones. Tenía la clara intención de que nosotros entráramos en estados de sueño lúcido, como grupo, para movernos colectivamente de un cuarto a otro, o desde este plano de existencia hacia mundos paralelos. Él creía que la realidad de nuestro mundo cotidiano era un sueño colectivo. Sentía que si un número suficiente de practicantes entraban conscientemente en el mismo sueño, se crearía una realidad tan sólida como lo es la realidad que vivimos día a día. Algunos de nosotros fuimos prolíficos en el sueño lúcido, y una proposición como esa no parecía un destino lejano particularmente. No me causaba ningún problema creer en la posibilidad de un esfuerzo de ese tipo, pero extrañamente, nunca estuve realmente interesado. Amaba apasionadamente la idea de que todos juntos dejáramos la casa embrujada de las preocupaciones humanas, a pesar de lo exótico que esto pudiera resaltar. David, como muchos otros aprendices, estaba realmente conectado con los aspectos más concretos del propósito del Nagual. Mi propia fascinación por la simple posibilidad de mezclarme con el infinito debe ser vista como algo aburrido en comparación con ser miembro de un grupo de viajeros en el sueño, que era una proposición mágica. Al sentir mi propósito, el Nagual ocasionalmente bromeaba, llamándome budista, o en lugar de eso, mirando hacia mí con la sonrisa pícara, susurraba con preocupación fingida, haciendo como si no quisiera que nadie más escuchara. Félix, tú no eres un budista ni por casualidad, ¿o sí? Incluso, aunque hubiera una diferencia significativa en el modo y el propósito del primer y último trabajo del Nagual, él siempre encarnaba dos aspectos, lo concreto y lo trascendental. En cualquier caso, para nosotros su predilección era, en última instancia, secundaria. Antes que cualquier otra cosa, él era un conducto, un facilitador, una conexión con el infinito, el espíritu y la conciencia universal. En las palabras del propio Castaneda, el Nagual es Nagual porque puede reflejar lo abstracto, el espíritu, mejor que otros, pero eso es todo. Nuestra conexión es con el espíritu mismo, y sucede por casualidad con el hombre que nos trae el mensaje. La conexión con el espíritu es la base del arte de la navegación. Como navegantes, cada acto que realizamos debería fortalecer ese vínculo o ser una respuesta directa, desencadenada por esa misma conexión. David apuntó hacia el gigantesco disco que formaba la luna. Había empezado a levantarse detrás de las montañas de San Bernardino. Era realmente espectacular. La luna era roja y tan grande que parecía el sol levantándose detrás de una capa de niebla. Cruzamos lentamente la azotea, de vuelta al departamento. ¡Qué maravilloso augurio! Era un indicio de que estábamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero yo sabía poco, a este punto, de los eventos que esa tarde culminarían
inesperadamente, en una conclusión de mi aprendizaje, 3 meses después de la muerte del Nagual. Nos sentamos en una pequeña mesa, que estaba exactamente en el mismo lugar en el que mi mesa solía estar, así que terminé sentándome en mi lugar favorito. Me acomodé, puse el respaldo de la silla contra la pared. De esta forma podía apoyar mi cabeza contra la pared para dejar que el brillo de la luna entrara directo a mis ojos, mientras ésta se levantaba lentamente a través de la altísima ventana al este. No había necesidad de encender la luz. La luna, la autopista y la ciudad proveían suficiente iluminación para nuestra reunión. David me ofreció un poco de té, que acepté gustoso. Fue gracioso mirarlo a él, siendo un anfitrión cuidadoso. Era muy cálido y gentil. Dejaba que su lado femenino se manifestara completamente. Él siempre hablaba suavemente, pero también tenía ese perfil rígido e implacable de su profesión. En cualquier posición social o profesional, era una autoridad poderosa, siempre apoyado en la lógica y los hechos. Al mirarlo preparar y servir té con energía suavizada, disparó mi memoria al pasado, a un viaje que hicimos juntos a Tula, la ciudad mexicana. Acabábamos de terminar uno de esos increíbles talleres en la Ciudad de México. Desde 1993, los pases mágicos o tensegridad se enseñaban en talleres, inicialmente en Norteamérica y después en todo el mundo. Durante aquellos talleres, el Nagual estuvo presente, aunque la mayoría era conducida por algunos de sus más cercanos seguidores y alumnos. Los que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, siempre los percibí como excepcionalmente poderosos. La enorme energía y elevación de la ciudad por sí misma, tan cercana al lugar en el que el mito del Nagual se produjo, era suficiente para proveer un escenario poderoso. Pero la pasión de más de 120 participantes, la mayoría mexicanos, también solía crear niveles de energía indescriptibles. 120 guerreros, practicando con determinación y al unísono, algo parecido a los movimientos de las artes marciales, de la mañana a la noche, por 4 días. Es un evento que debe contemplarse. El nivel de energía era tan alto que normalmente no podía dormir más de 2 o 3 horas en la noche, o no dormía en absoluto. Las pocas horas que sí lo hacía, se llenaban de sueños lúcidos y percepciones inexplicables. Este evento en particular había sucedido en un centro de convenciones en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más bellas de México y el mundo. Era cerca de medianoche y salí para pasear por este vasto bulevar. Puedo jurar que mientras estaba allí, sentí el corazón de esta ciudad mágica, latiendo justo debajo de mis pies. No tenía intenciones de dormir esa noche. Al día siguiente, David y yo nos fuimos a Tula, que era el epicentro místico del mundo del Nagual. La parte más antigua de Tula fue el centro ceremonial más importante de todos los toltecas, que el Nagual veía como los antecesores de su linaje. Los toltecas, de acuerdo a Castaneda, eran hombres de conocimiento y maestros de la conciencia del pasado mesoamericano. Tula también ha sido el lugar de muchos de los eventos más intrigantes que Castaneda ha descrito en sus libros. Estábamos cargados hasta el copete con la energía del taller y especulábamos silenciosamente que Tula podría facilitar un movimiento en la conciencia o, de otra forma, alterar nuestro viaje
en formas significativas. Era la primera vez que David y yo nos embarcábamos juntos en una aventura, y yo tenía curiosidad de saber cómo actuaría nuestra sinergia. Fueron solamente 2 o 3 horas de la Ciudad de México a Tula, que pasamos en un estado definitivamente aumentado de conciencia. Había un brillo inusual en los colores y la definición de todas las cosas, una sensación pronunciada de un tiempo detenido y un sentimiento profundo de satisfacción. Ninguno de estos sentimientos estaba atado a nada en particular. Fue divertido cómo caímos en los papeles de una pareja casada. David había empacado algo de comida y bebida y había tratado de hacerme sentir lo más cómodo posible. Yo iba manejando y él estaba sentado a mi lado, leyendo el mapa, cortando manzanas y volviéndose más y más mujer a cada minuto. Era bastante espeluznante y sorpresivo. Nos sentíamos cómodos uno con el otro y no había ambigüedad alguna. Pero esta extraña transformación durante el trayecto a Tula provocó una disonancia cognitiva por sí misma. En retrospectiva, parecía que se puso vestido, le crecieron los pechos y el cabello para cuando llegamos a nuestro destino. El poder que este lugar tenía guardado para nosotros nos asombró inmediatamente. Los 2 días que pasamos ahí parecían cada vez más y más un ensueño. Con el menor diálogo interior posible, absorbimos y nos dejamos absorber. Pasamos eternidades deambulando tanto en soledad como juntos a través de los sitios ceremoniales, echando una mirada a la sobrecogedora inspiración que producían las estatuas de los 4 misteriosos guerreros toltecas que tenían tanto significado para nosotros. Abundaban las sincronicidades al punto de crear sacudidas en el cuerpo, y el tiempo se disolvía en infinitas percepciones más allá de la interpretación. No nos transformamos en cuervos, ni David se convirtió en mujer. Pero en el camino de vuelta a la Ciudad de México, nos sentíamos saturados con ese precioso sentimiento de incertidumbre y magia ilimitada. Nuestra percepción de la realidad, y particularmente del tiempo, había sido sacudida definitivamente. Entonces, ¿qué hay de nuevo, David? Cuéntame todo. He estado completamente desconectado, dije, después de que ambos nos habíamos sentado cómodamente. Bueno, sonrió brevemente, saboreando el papel de un hombre de conocimiento que tenía. Todavía no aparecen pistas sobre Florinda, Taisha, Talia, Kilie y Nuri. Comenzó. David ha hecho siempre ese trabajo especial de informarse de todos los asuntos que tuvieran que ver con el Nahual y el círculo más cercano a Castaneda. Su memoria era brillante y había tomado abundantes notas durante toda su afiliación con el Nahual. También había conseguido mantener y ganarse la confianza de antiguos y actuales asociados cercanos y miembros del círculo más allegado, y cualquier cosa que no podía averiguar de otra forma, iba y la desenterraba de los registros públicos. Él era un erudito, pues el conocimiento y el chisme eran su materia prima. Esas eran sus predilecciones, y el consuetudinario nivel de misterio e incertidumbre cultivada, que era el distintivo de nuestro mito viviente, lo habían llevado al extremo. Siempre pensé que el misterio con el que el Nahual se había rodeado a sí mismo era enteramente pragmático,
Sus maniobras eran subterráneas y esotéricas. Dado su nivel de notoriedad, él no habría podido soportar las voraces dinámicas del medio. En general, la sociedad es una entidad viviente que se comporta como un organismo. Cualquier intento de desarticularla de la descripción común de realidad es encontrarse con sospecha, paranoia y, en última instancia, juicio. El Nagual había abierto nuestros ojos a los mecanismos que le dan forma a nuestra perspectiva del mundo y nuestra experiencia de la realidad. Él nos hizo conscientes de cómo nuestro compulsivo diálogo interno perpetúa y solidifica la descripción del mundo que nos alimenta desde el día en que nacemos. Y su intención era ayudarnos a detener este proceso para que en su lugar pudiéramos desarticularnos de la descripción común de realidad y así recobrar nuestra naturaleza mágica. Para ese fin, necesitábamos desconectarnos de nuestro proceso de pensamiento y empujar hacia afuera nuestros constructos mentales para así poder comandar nuestros pensamientos, en lugar de sentirnos esclavizados por ellos. Nuestros constructos mentales, desde luego, también contienen nuestro sentido de identidad. Por eso, para poder facilitar esta extremada maniobra radical de desconectarse y desidentificarse de nuestros procesos de pensamiento, el Nagual nos alentaba a soñar y a pensar nuevas y diferentes identidades para nosotros, para que estuvieran en mayor sincronía con nuestro corazón y el universo en general. Y cuando él sentía que estábamos listos, nos daba un nuevo nombre, no para perdernos en una nueva identidad, sino para vivir con el entendimiento de que cualquier identidad es una construcción mental que puede elegirse deliberadamente. En lugar de vivir desde el punto de vista de una identidad factual, el Nagual nos guiaba para cultivar un nexo con el espíritu y para vivir bajo los principios de ese nexo. Hechos, certezas, evidencias, certificados, historias personales y el gusto eran contraproducentes a este proceso. Pero David, de todas formas, se sentía obligado a mantener los registros, a asegurar los hechos. Había investigado sin piedad e incluso había empezado a recolectar todos sus hallazgos en una página web, devota a explorar y evaluar el legado de Carlos Castaneda. Escuché que encontraron el coche de Nuri abandonado en algún lugar de Death Valley. Dije. Sí, contestó él, pero sin rastro de ella. Manejé lejos de ahí en cuanto me di cuenta. Era terrorífico. Pasé todo el día caminando en el desierto, tratando de entender lo que había pasado. Mantuve mi cabeza negando, sin poder creerlo. Mi mente se rehusó a especular. El círculo más cercano al Nagual consistía en 6 mujeres que habían sido sus más cercanas asociadas. Nos referíamos a 3 de ellas como las brujas. Eran Florinda Donner, Taisha Velar y Carol Tix. Ellas habían estado con el Nagual por mucho tiempo y eran seres poderosos y excepcionales por derecho propio, y estaban envueltas en diferentes aspectos de la defensa del mito y en la enseñanza de los preceptos centrales. Las otras 3 mujeres eran asociadas a largo plazo y jugaban papeles estructurales y fundamentales en lo que concierne a la organización de los aprendices y los talleres. Kyle Lunda era la guerrera en jefe, por decirlo de algún modo, feroz, leal e implacable. Ella era el arquetipo de la practicante de tensegridad. Talia Bay era la jefa organizacional, de los aspectos mundanos,
de nuestra mitológica empresa. Y Nuri Alexander tenía un papel especial. El nahual se refería a ella como la exploradora azul, algo así como una navegante especial en jefe. Su lucidez, rapidez y enorme energía vibratoria la predisponía para ir por delante y suministrar al nahual con datos terrenales para poder navegar. Estas 6 mujeres habían sido cercanas al nahual, y el día después de su muerte, todas ellas, con excepción de Carol, desaparecieron. Y solo Nuri fue encontrada expuesta a las inclemencias de Death Valley, con su blanquecino cadáver bajo el sol. No tengo idea de qué fue de todos, dije. Pero no creo ni por un segundo que Florinda se suicidara. Florinda era una de las criaturas más maravillosas que he conocido. Tenía la energía de un colibrí y era la más talentosa soñadora lúcida de todos nosotros. Todo el mundo la quería, y yo no era la excepción. Aunque había nacido en Venezuela, era descendiente de alemanes, y quizás por eso sentí una fuerte conexión con ella. Algunas veces tuve el privilegio de encontrarme con ella para comer, cenar o ver una película, como un trato especial. La extrañaba profundamente. Nos quedamos callados un momento. La luna llenaba mi nostalgia y hacía poco por aliviar mi corazón. Después David continuó. En los meses anteriores, había pasado muchas horas encontrándose con las decenas de personas que se relacionaron de una u otra forma con Carlos Castaneda, las brujas o el grupo central de miembros. Había investigado cualquier documento legal disponible, incluyendo el testamento de Castaneda. Había asistido a sesiones abiertas que fueron iniciadas por diversas reclamaciones legales después de su muerte. Se había encontrado con gente que había filmado secretamente la casa de Castaneda durante los meses anteriores a su fallecimiento y que habían examinado diligentemente su basura todo ese tiempo. Había investigado la biografía real de los miembros centrales y todavía trabajaba en completarlo todo. En resumen, David miró debajo de todas las piedras posibles. Yo estaba conmocionado. Estaba conmocionado debido a lo que él había descubierto, pero estaba mucho más conmocionado con su nivel de fervor, con su incomparable dedicación y la impecabilidad con que había perseguido su tarea. Su total devoción por deconstruir este mito tomó, paradójicamente, proporciones míticas. Alentado por mi interés, David estaba sobre ruedas. Hablaba y hablaba sin mostrar demasiada emoción, desenredando y deconstruyendo hasta que la luna dejó mi rostro en la oscuridad. La imagen que emergía, desde una perspectiva estrictamente convencional, era completamente desconcertante. Carlos Castaneda, la persona, podía retratarse como un despiadado charlatán consumado, y su mundo, a grandes rasgos, como un mundo de fabricaciones y decepciones. Juzgado desde la ética tradicional y basado en hechos estándares de autenticidad, su personalidad y, por extensión, todas sus enseñanzas podían representarse como un gran fraude. Cada tanto, David se detenía y examinaba mi cara para evaluar mis reacciones, pero mi rostro no mostraba ninguna reacción. Estaba totalmente absorbido en un peculiar estado de la mente. Sabía, sin lugar a dudas,
que todo lo que David estaba diciendo había sido investigado a fondo. Él ni siquiera tenía que argumentar, solo reportó hechos. Ni una vez sentí que se contradijera, aunque ladrillo por ladrillo fue desmontando la casa en la que yo había vivido por 18 años. Lo que más me intrigaba, más allá de la incesante dedicación de David, era que cada inconsistencia que fue descubriendo, cada acto potencialmente reprensible que expuso, cada ladrillo que despegó, me disparó memorias viscerales de todo el poder, belleza, magia y sabiduría que el Nahual trajo a mi vida. Fue una experiencia impresionante y, como resultado, lo entiendo ahora en retrospectiva. Mis operaciones mentales habituales habían cesado. Mis pensamientos se habían apagado como si alguien hubiera apagado un interruptor. Anonadado con la luna, todo lo que pude hacer fue presenciar la emergencia simultánea de dos realidades que eran factuales y relevantes para mí, como la vida y la muerte. Esta era una absoluta disonancia cognitiva. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo, El Paraíso Perdido.